iniciamos hoy, terminamos de cuando haya que terminar, ¿verdad? Porque es un tema muy lindo, es un tema muy, muy bonito. Tuve la oportunidad de hacer un curso, un semestre con el profesor Máximo Grilli, que era el director del Instituto, de la Escuela de Teología Bíblica de la Gregoriana, y él es especialista en San Marcos, entonces fue un curso muy, muy enriquecedor, que creo que ha marcado siempre mi opción, digamos, es el Evangelio. Vamos a ver que es el evangelio más sencillo, el evangelio más corto, quizás, según los estudiosos, el primer evangelio que se escribió, el evangelio más antiguo. Entonces, todo eso vamos a irlo viendo. Entonces, ¿cuál es la dinámica? Bueno, vamos a acercarnos al evangelio de Marcos, no vamos a leer todo el evangelio, ni vamos a explicar versículo por versículo, porque sería imposible, ¿verdad? Entonces, vamos a tener abierto, eso sí, en nuestras Biblias, tener abierto el texto, ¿verdad? Para ir haciendo referencias, ¿verdad? Tener abierto el libro ahí marcado con una estampita o con la cinta donde está el Evangelio de Marcos. Tal y como venimos haciendo, ¿verdad? La idea sería que en la medida de lo posible tengamos los micrófonos apagados. Si alguno tiene una consulta o algo, lo escribe en el chat, ¿verdad? Y Jesse pues se encarga de llamarme la atención ahí. Yo con mucho gusto corto un momentito para ir respondiendo las preguntas. Ojalá que sean preguntas del tema, ¿verdad? Que sean preguntas de lo que estamos viendo. Si son preguntas que yo sé que vamos a responder más adelante, pues como siempre lo hacemos, se los digo, ¿verdad? Para no quemar el rollo, sino para invitarlos un poquito a la paciencia y a la perseverancia en este tema, que es un tema muy, muy lindo, ¿verdad? Así es que co- permítanme compartirles la presentación, ¿verdad? Para que entonces podamos ir eh, adelante en este curso. Ok, bueno. Como el padre Vinicio nos indicaba, es un curso sobre el Evangelio de Marcos. ¿Por qué el Evangelio de Marcos? En primer lugar, porque ustedes saben que el ciclo litúrgico, es decir, las lecturas que escuchamos los domingos en las misas, ¿verdad? Corresponden a este año al Evangelio de Marcos. Estamos en el ciclo B, que es el ciclo del Evangelio de Marcos. Es el Evangelio que estamos oyendo los domingos, en su mayoría, no siempre, porque como les digo, es un Evangelio corto, entonces a veces se rellena con otros domingos con otros textos, pero es el Evangelio que estamos siguiendo. Primera razón, una razón litúrgica para poder que esto nos ayude a saborear más, a disfrutar más las lecturas dominicales, las lecturas que escuchamos en la misa de los domingos. En segundo lugar, ¿por qué el Evangelio de Marcos? Porque vamos a ver que según los estudiosos es el primer evangelio. Es más, tiene el privilegio, según la mayoría de estudiosos, de ser fuente para los otros evangelios. Muy posiblemente Mateo y Lucas, que son los tres evangelios sinópticos, eh, se basaron en el Evangelio de Marcos como una de sus fuentes, ¿verdad? Entonces eso también es muy importante. Y es muy importante también el Evangelio de Marcos, sobre todo por su teología. Vamos a ver la enseñanza teológica que el Evangelio de Marcos nos regala es extraordinaria, es muy, muy rica y por lo tanto vale la pena profundizar. Vamos a empezar acercándonos a este Evangelio con un sumario de información básica. Hoy es un tema meramente introductorio, donde vamos a ver las características generales que nos regala o que presenta este evangelio según San Marcos. Y vamos a empezar con la fecha de composición. Según la mayoría de los estudiosos, el Evangelio de Marcos debió haber sido escrito entre los años 60 y 70, posiblemente entre el 68 y el 73. Y esto es extraordinario. ¿Por qué? Porque recordemos que si suponemos que la crucifixión y la resurrección fue cuando Jesús tenía 30 años, 33 años más o menos, estamos en el año 33. Del año 33
al año 68, van más o menos de 30 años. Entonces vean que es un testimonio, es un testigo muy cercano a los acontecimientos. Por ejemplo, los otros evangelios se supone que se escribieron casi cercanos al año 100. Entonces vea que Marcos tiene esta posibilidad, ¿verdad? Es considerado el evangelio, quizás el primer evangelio, ¿verdad? Entonces, ahora, el año 60 más o menos es el año que se toma de la muerte del martirio de Pedro en Roma, ¿verdad? Y San Marcos, vamos a leerlo, ya presupone la destrucción de Jerusalén que se da en el año 70 por manos de Tito, ¿verdad? Por manos del Imperio Romano. Los romanos destruyen Jerusalén en el año 70 y entonces esas dos fechas, la muerte de Pedro y la destrucción de Jerusalén, nos permite datar este evangelio de Marcos entre esos años, del 68 al 73. Ahora, eso que ustedes ven ahí, ese pedacito como de hoja de árbol, es un papiro, es un pedacito de papel que fue encontrado en una de las cuevas de Qumran, en los rollos del Mar Muerto, ¿verdad? Un tema que pudimos ver un poquito allá en introducción cuando me preguntaban acerca de los rollos o los libros o los descubrimientos de Qumran, ¿verdad? Resulta que se encontraron un pedacito, es algo muy pequeño, es apenas centímetros cuadrados, pero la mayoría de estudiosos, ¿verdad? Y las máximas autoridades en arqueología bíblica consideran que se trata de un pedacito del Evangelio de Marcos. Y cuando datan con toda la técnica de la ciencia para ponerle fecha a los documentos antiguos, cuando se hacen las pruebas de carbono 14, resulta que ese pedacito de papel se data en el año 50 después de Cristo. Si esto fuera cierto, entonces ya para el año 50 tendríamos el Evangelio de Marcos ya escrito. Vean que es algo extraordinario. Sin embargo, hoy todavía esta hipótesis, ¿verdad? De este documento que se llama 7Q5, ¿verdad? Porque es el documento número 7 que fue encontrado en la cueva de Qumran número 5. Todavía muchos científicos no lo aceptan. Por eso entonces nos quedamos con la fecha de que la composición del Evangelio de Marcos se da entre el 68 y el 73, obviamente después de Cristo. Ahora, ¿quién es el autor? Si nosotros vemos la tradición, ¿verdad? Nos dice que se le atribuye el Evangelio a Marcos, tal y como nosotros lo llamamos hoy. Recordemos que en la antigüedad no vamos a encontrar ningún documento firmado, a no ser de que sea una carta, ¿verdad? Pero en el Evangelio en ningún momento nos dice que Marcos escribió ese evangelio. Es la tradición la que atribuye el evangelio, este primer evangelio, a Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, que aparece en los Hechos de los Apóstoles con el nombre de Juan Marcos, ¿verdad? Cuya madre tenía una casa en Jerusalén. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, acompañó a Bernabé y a Pablo en su primer viaje misionero y quizás ayudó a Pedro y a Pablo en Roma en los años 60, cuando se da la persecución, cuando se da el martirio de Pedro y cuando se da también el martirio de Pablo, ¿verdad? Algunos que rechazan esta atribución conceden que el autor pudo haberse llamado Marcos, pero por lo demás desconocido, como es el pensamiento de un santo padre, Papías, del siglo II. Pero la tradición, ¿verdad?, nos dice el autor de este evangelio es Marcos o Juan Marcos, del que nos habla los Hechos de los Apóstoles. Eso es lo que nos dice la tradición. Ahora, si nosotros leemos detalladamente el evangelio,
Vamos a dar cuenta en primer lugar que el autor era de lengua materna griega. Y esto vamos a ver por qué lo decimos. No fue testigo ocular del ministerio de Jesús, posiblemente no conoció a Jesús personalmente, y esto no tiene que extrañarnos. Recordemos que Pablo tampoco conoció a Jesús personalmente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decimos que bueno, hace referencias inexactas a la geografía palestina? Posiblemente es una persona que no conoció Tierra Santa, utilizó tradiciones previamente formadas sobre Jesús, orales o también escritas, y tuvo como destinataria a una comunidad que había sufrido persecución y fracasos. Padre, pero ¿cómo se hace para darse uno cuenta de todo eso? Pues los especialistas, a la hora de analizar detalladamente el texto, se dan cuenta de eso. ¿Por qué de lengua materna griega? Porque escribe muy bien en griego, porque no comete errores que otros cometen cuando se escribe en griego, porque maneja un griego muy popular, muy sencillo, muy simple, ¿verdad? Que entonces hace pensar que era su lengua materna. Padre, ¿por qué dicen que no, quizás no era de Palestina? Porque comete errores a la hora de citar o a la hora de dar datos geográficos que una persona nacida en Palestina pues no cometería. Padre, ¿y cómo nos damos cuenta de que a quién le escribe? Por los énfasis que se hace, ¿verdad? Ahora, vamos a ver esto un poquito más con el destinatario. ¿A quién se supone que iba dirigido por primera vez el Evangelio? Sabemos que el Evangelio va dirigido a toda la iglesia, pero el autor en ese primer momento escribe para una determinada iglesia. Por ejemplo, Pablo, en la carta a los Corintios, los destinatarios primeros eran la comunidad de Corinto. Ya después la carta se copia y se va distribuyendo a todas las iglesias y nos llega hasta nosotros hoy. Pero la primera comunidad destinataria era prácticamente Corinto. Ahora, la gran mayoría de estudiosos acepta que eh, tradicionalmente el Evangelio de Marcos se dirige a Roma, ¿verdad? A la comunidad cristiana de Roma. Recordemos que Roma era la capital del imperio, era la ciudad más importante en aquel momento del mundo, era la capital del imperio, y allí hay una comunidad cristiana, ¿verdad? Hay una comunidad cristiana que Pablo visita, que Pedro visita, y se convierte también, junto con Jerusalén, en una de las comunidades más importantes. Posiblemente Marcos escribe el Evangelio para esta comunidad de Roma, una comunidad que está sufriendo la persecución y que ha sido testigo del martirio de Pedro y Pablo. Importante este detalle. Del texto mismo se deduce que se trata de una comunidad en su mayoría étnico-cristianos, es decir, no pertenecientes al pueblo judío, una comunidad donde no eran judíos de nacimiento. ¿Por qué? Porque Marcos, cada vez que pone una expresión en hebreo, por ejemplo, lo escuchábamos un domingo de estos en el milagro Talita Kumi o Talita Kum, ¿verdad? Depende con la traducción que se haga, ¿verdad? Que escuchábamos el domingo. Marcos inmediatamente dice que significa, niña, a ti te digo, levántate, ¿verdad? Llegaron al Gólgota, que significa lugar de la calavera. Si la comunidad destinataria fuera una comunidad judía, pues no hay que explicarles eso. Como cuando a los ticos nos dicen, tomemos agua dulce. No tienen que explicarnos qué es agua dulce. Pero si yo le digo, si yo estoy hablando a una comunidad latinoamericana, una comunidad de argentinos, por ejemplo, y yo les digo, tomemos agua dulce, yo tengo que abrir un paréntesis y decirles, es una bebida tradicional de Costa Rica que se hace con miel de caña de azúcar y agua caliente. ¿Ven? Entonces, porque ellos no entienden qué es agua dulce, yo tengo que explicarles lo que significa. Eso pasa con Marcos. Marcos, cada vez que cita o hace una referencia al hebreo o al arameo,
tiene que explicarlo. Entonces eso nos hace ver que son una comunidad que no pertenecían al pueblo judío, sino que era gente de otras naciones, de otros pueblos que se convirtieron al cristianismo. Algunos piensan, ¿verdad?, que tal vez no fue Roma, que otros han propuesto que tal vez fue una comunidad de Siria, una comunidad de Transjordania, ¿verdad? O una comunidad de las comunidades griegas que habían en Palestina, que se conocen con el nombre de la Decápolis. Pero la mayoría de estudiosos se quedan con el hecho de que posiblemente la comunidad destinataria fue Roma. Entonces, resumiendo, es el primer evangelio que se conoce, que se escribe allá por el año 68 y 73, ¿verdad? En ese periodo, el autor tradicionalmente se atribuye a Juan Marcos, del que nos habla los Hechos de los Apóstoles, y va dirigido posiblemente a la comunidad de Roma, a la comunidad cristiana de Roma, que no nos imaginen que era una comunidad de miles y miles y miles o millones de personas. Roma era una comunidad muy grande y la comunidad cristiana en aquel momento de los inicios, pues era una comunidad pequeña. Eso sí, una comunidad muy sufrida por las persecuciones. ¿Ok? Ahora, no sé si hasta aquí alguno tiene alguna pregunta. Jesse, si alguien ha escrito alguna pregunta o algún comentario, entonces lo hacemos ver, ¿verdad? Entonces, igual, con toda confianza, pueden preguntar, ¿verdad? Pueden preguntar. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es la primera ficha técnica. Estamos haciendo eso, fichas técnicas del Evangelio de Marcos o fichas de información básica, los elementos más importantes, ¿verdad? Ok, ahora, con respecto a la integridad del Evangelio. El Evangelio de Marcos, y esto a la gente les llama mucho la atención. Cuando vimos los libros deuterocanónicos, es decir, los que entraron en un segundo momento al canon, los que en un primer momento se dudó si sí o no, y entraron, pero ya después se aceptaron como libros inspirados por Dios, teníamos en la lista Marcos del 9 en 16, 9 en adelante. Porque si ustedes se van al final del Evangelio de Marcos, ¿verdad? Posiblemente el Evangelio original terminaba en el 16:8. Posiblemente el Evangelio terminaba en el 16:8. Cuando dice que las mujeres, cuando se les apareció el resucitado, las mujeres se fueron, tenían mucho miedo, dice, ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Posiblemente el evangelio original terminaba allí. Hay documentos antiquísimos que termina ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Otros documentos también añaden la parte que sigue, que son el final, lo que se llama el final largo, que es del 16:9 al 20, que es donde nos habla de las apariciones del resucitado. Entonces, posiblemente el evangelio empezaba en el capítulo 1, versículo 1, hasta el 16:8. Ahora, alguien dijo, ¿cómo que San Marcos no dice que el resucitado apareció? Y entonces agregó en una fecha muy antigua, agregó las apariciones del resucitado. Ahora, que Marcos no ponga las apariciones del resucitado no significa que Jesús no resucitó. No, significa que Marcos quería que su evangelio terminara allí. ¿Por qué? Porque esa era su intención, dejarnos en ese suspenso. Vamos a ver que el discípulo llegue a ese momento de decir, murió, fue reconocido como hijo de Dios por el centurión romano, como vamos a ver,
pero las mujeres no dijeron nada. Entonces, posiblemente el evangelio, al evangelio de Marcos le fue agregado esos últimos versículos 16 del 9 al 20. Para nosotros hoy, esa parte también es considerada canónica, es palabra de Dios y nosotros leemos el evangelio completo, pero por razones de erudismo científico, hay que decir que posiblemente el evangelio terminaba allí. ¿Ok? Y más que si queremos descubrir cuál es la intención del evangelista, pues esto también va a ser importante. ¿Ok? Con respecto a la división general, este esquemita nos presenta cómo Marcos presenta el evangelio. Tenemos la primera parte, el versículo 1:1 dice: comienzo del evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Recordemos que la palabra Cristo significa Mesías. Veamos que entonces en este primer versículo, San Marcos nos está dando una pista de cómo quiere trabajar su evangelio, cómo quiere presentarnos todo lo que él quiere transmitir acerca de Jesús. Y utiliza dos títulos que se aplican a Jesucristo. Jesús es el Mesías, el Cristo, y toda esa parte la va a desarrollar en lo que llamamos aquí la primera parte, que es la primera columna. Vean que dice el mesianismo. Entonces, la primera parte del Evangelio de Marcos nos habla, nos presenta a Jesús como el Mesías y termina precisamente en 8:29, que es cuando Jesús, el evangelio que leíamos ayer en la fiesta de San Pedro y San Pablo, cuando Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro responde: tú eres el Mesías, tú eres el Mesías. ¿Verdad? Que en griego es: tú eres el Cristo. Recordemos que Mesías es la palabra hebrea, Cristo es la palabra griega, ungido sería la palabra española, ¿verdad? Ungido. Pero nosotros normalmente no decimos Jesús el ungido, ¿verdad? Decimos Jesucristo, Jesús el Cristo, ¿verdad? Tomamos más la palabra griega, o Jesús el Mesías, ¿verdad? Entonces, vea, esta primera parte se centra en esa idea. Jesús es el Cristo. A partir de ese momento, cuando ya empieza Jesús camino hacia Jerusalén, sale de Cesarea de Filipo, camino hacia Jerusalén, el tema va en torno al título Hijo de Dios. Y de hecho, al final de esta primera parte, de esta segunda parte, vamos a encontrar el momento de la crucifixión, en donde dice que el centurión romano, al ver cómo había muerto, dijo: realmente este era hijo de Dios. Eh, se los leo textualmente. Al ver el centurión que estaba frente a él, que había expirado de esa manera, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Entonces vean qué bonito el esquema de San Marcos, del título donde nos da los dos títulos de Jesús, o del primer versículo donde se nos habla de los dos títulos de Jesús, Cristo e Hijo de Dios, nos da la pista de cómo Marcos quiso presentarnos su evangelio y cómo lo dividió. Primera parte que termina con la profesión de fe de Pedro: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y una segunda parte que termina con la profesión de fe de un centurión romano. Es que oír a Pedro decir: tú eres el Cristo, no nos suena raro, porque Pedro conoció a Jesús, sabía que estaba con él, recibió el llamado de él, caminó con él, estuvo con él 3 años, fue testigo primerísimo de todos los acontecimientos.
pero escuchar a un soldado romano que estaba colaborando en la ejecución de Jesús y verlo sorprendido, porque dice, al ver cómo había muerto, verlo sorprendido haciendo esta confesión, realmente este hombre era hijo de Dios. Una confesión de fe. Una confesión de fe. Entonces viene el evangelio y en el cuadro, pues respeto a la palabra de Dios, ponemos el apéndice canónico, el añadido canónico, que es Marcos 16, 9, 20. Pero fíjense en este detalle, vean cómo los estudiosos analizan detalle por detalle el evangelio para poder llegar a esto que para nosotros se nos presenta muy sencillo, pero recordemos, pensemos cuántos años pasaron para que pudiéramos descubrir esto que nosotros tenemos en una sola presentación aquí en la computadora, en la pantalla, ¿verdad? Un evangelio que consta de dos partes, ¿verdad? También el lugar geográfico donde se desarrolla es importante. La primera parte, todo el aspecto del mesianismo, se desarrolla en Galilea, en el norte, ¿verdad? En el norte, recordemos, y lo vamos a ver al principio del Evangelio, una vez que Jesús es bautizado por Juan en el Jordán, vuelve a Galilea y ahí empieza su ministerio público. La segunda parte se va a desarrollar en Jerusalén o camino a Jerusalén, que ya sabemos que, perdón, no lo sabemos, se los digo, en el Evangelio de Marcos, Jesús va solo una vez a Jerusalén. Jesús va solo una vez a Jerusalén y esa subida a Jerusalén no es a ir a hacer turismo, no es ir a conocer la capital del país, no, es ir a llevar adelante la obra de salvación. Jesús llega a Jerusalén a entregar su vida por nosotros. Entonces, un elemento importante, geográficamente, la primera parte se desarrolla toda en Galilea, la segunda parte en Jerusalén. ¿Ok? ¿Vamos bien? Espero que sí, ¿verdad? Son temas generales. ¿Ok? Ahora, vamos a ver Permiso, la padre. estructura. Sí, perdón. Acá tengo una pregunta. Ok, muy bien. Dice, padre, siempre se ha llamado el Evangelio de San Marcos desde que fue escrito. Mira, eso no lo sabemos. Ya los primeros padres, cuando hablan de los evangelios, lo llaman así. De hecho, ve que hablábamos de que, por ejemplo, Papías, que es del siglo segundo, o sea, digamos que del año 200, él dice, no, no puede haber sido Marcos. Si Papías niega o atribuye el evangelio a otra persona, ¿verdad? Ya puede, entonces suponemos que en el ambiente eclesial de la época se le atribuía a Marcos, ¿verdad? Se le atribuía a Marcos. Ahora, posiblemente la comunidad primera que recibió el primer evangelio, la primera copia, digamos, el texto original, sabía quién lo escribió. Pero cuando se empezó a copiar y mandar a otras, quizás no, ¿verdad? Por eso la tradición le atribuye el nombre, ¿verdad? Entonces no podemos asegurar que llevaba la firma, digámoslo así, ¿verdad? No podemos asegurar que llevaba la firma porque los documentos más antiguos que tenemos, las copias más antiguas que tenemos de este evangelio, no dice quién lo escribió. Nada más la comunidad por tradición, la iglesia por tradición, se lo atribuyó a Marcos y así se le conoce, ¿verdad? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Espero haber contestado la respuesta, la pregunta. Ok. Bueno, vamos entonces a ir viendo la estructura general, ¿verdad? La estructura general. Aquí entonces vamos a ir leyendo algunos textos importantes, ¿verdad? Sobre todo que buscan ayudándonos a construir al lector, construir, ¿verdad? El lector, ¿ok? Entonces, perdón, tenemos la estructura general del Evangelio. Como ya les dije, vamos a ir revisando. Dice
comienzo del evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, ¿verdad? Es el primer versículo que sería como la introducción o lo que nos da la pista. Aquí conviene destacar un elemento importante. Resulta que en griego, esta preposición de pertenencia que nosotros traducimos como un de, Evangelio de Jesús, tiene dos significados. Y esto es muy rico decirlo, porque en griego, el griego es un idioma muy, muy rico y tiene dos significados. Puede significar pertenencia, así como yo digo, por ejemplo, el carro de Donald o la casa de Leonor. Estoy indicando que el objeto pertenece al sujeto, ¿verdad? La casa es de Leonor. En este caso, Evangelio de Jesús, el Evangelio de Jesús, el Evangelio acerca de Jesús, pero también tiene otro significado muy importante y es lo que se llama un genitivo epesegético que significa el evangelio que es Jesús. No solamente el evangelio acerca de Jesús, sino el evangelio de Jesús. Y eso es algo muy lindo, porque recordemos que la palabra evangelio significa buena noticia. Entonces, San Marcos nos está dejando entrever que es el comienzo de la buena noticia acerca de Jesús, pero también comienzo de la buena noticia que es Jesús. Porque recordemos que Jesús es la gran noticia que el Padre da a la humanidad. Él, en su persona está Dios actuando. Es el Dios encarnado, el Dios hecho hombre. Es el regalo más grande que de nosotros hemos recibido del Padre, su propio Hijo. Entonces, en ese sentido, hablamos de evangelio, que es Jesús, y el evangelio, ¿verdad?, que habla sobre Jesús, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Marcos deja ese significado así como abierto para que podamos bien interpretarlo de las dos maneras. Evangelio sobre Jesucristo, sobre Jesús, quien es el Mesías, quien es Hijo de Dios, ¿verdad? Y atención, esto también es muy rico porque vamos a ver que y se los voy a adelantar de una vez, una de las notas más importantes del Evangelio de Marcos es la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? San Marcos quiere y va llevando al lector, ¿verdad?, al destinatario, a profundizar sobre la identidad de quién es Jesús. Sin embargo, para que no haya ninguna duda, ya al inicio nos deja muy claro de qué se trata. Es ayudarnos a entender que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, pero que también Jesús es el Hijo de Dios, que es un título que tenemos que profundizar, que equivale a decir Dios mismo. Es Dios con nosotros. Es el Mesías, es el Dios encarnado. ¿Ok? Entonces, el primer capítulo, notemos, es bonito ir comparando. Si estuviéramos en una sesión presencial, es capaz que en este momento comienzo a caminar por medio de los pupitres y llego por ejemplo, donde Damaris, que está muy atenta, y le digo, Damaris Sánchez, ¿cuál es la diferencia que usted nota de este evangelio? Porque empezamos a hablar ya, ¿verdad?, de Juan el Bautista, ¿verdad? Comenzamos a hablar de el bautismo del Jordán, comenzamos a hablar de las tentaciones en el desierto. Entonces yo tendría que decirle, Damaris, ¿qué notas vos en este evangelio? Y Damaris, que está tan atenta, me dice, padre, no dice nada de la infancia de Jesús. Diferente a Lucas, que nos presenta
todo lo de la infancia de Jesús en torno a la figura de María. Lucas nos presenta lo que llamamos el Evangelio de la infancia, toda la historia de Zacarías y Ana, todo el nacimiento de Juan el Bautista, todo el momento importantísimo de la anunciación y la encarnación, la visita de María a Isabel, el nacimiento de Jesús en Belén, Jesús que se pierde, todo esto, ¿verdad? Entonces, Lucas nos presenta el Evangelio de la infancia a partir de la figura de María. Mateo comienza el Evangelio hablándonos precisamente de la genealogía de Jesús, ¿verdad? Comienza a hablarnos de las genealogías de Jesús y después la infancia de Jesús a través de la figura de José. Verá cómo nos habla Mateo acerca de José asume la paternidad legal de Jesús cuando Dios le habla en los sueños, no temas recibir a María porque lo que van a hacer es obra del Espíritu Santo, cómo nos habla de la adoración de los magos cuando nace en Belén, la huida a Egipto y cómo nos habla Mateo de que después regresan y se establecen en Nazaret. Vean que Marcos no nos presenta absolutamente nada de la infancia de Jesús. Marcos comienza el Evangelio precisamente dándonos esa indicación acerca de la identidad. Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, e inmediatamente prepara el ministerio público de Jesús a través de la predicación de Juan el Bautista, ¿verdad? A través de la predicación de Juan el Bautista. Entonces, tenemos aquí 3 pasajes pequeñitos. Vea que estamos hablando nada más de 11 versículos, del versículo 2 al versículo 13, son apenas 11 versículos. La primera parte, ¿cómo prepara el ministerio de Jesús? ¿Cómo prepara Marcos? Antes de empezar a hablarnos de Jesús, de su actividad, en donde va a revelar su mesianismo, ¿cómo lo prepara Marcos? Bueno, primero la predicación del Bautista, después el bautismo en el Jordán y después las tentaciones en el desierto. Preparando al lector, la obra pretende mostrar que el Evangelio es Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. En esta introducción, ¿verdad?, el mensaje del Bautista presenta el acontecimiento como cumplimiento de las profecías. Y ahorita lo vamos a leer en la primera parte, ¿verdad? Se cumplen las profecías. A partir del bautismo se testimonia que Jesús es el ungido, el Mesías, Hijo amado, y a su vez es el más fuerte que vence la tentación. Vamos a leer estos versículos que son muy, muy importantes porque recordemos que en la literatura antigua el inicio pues marca la pauta, ¿verdad? La introducción no solamente es ese primer versículo, sino esta primera parte es introductoria porque nos presenta las líneas generales que el Evangelio va a desarrollar. Dice del versículo 2 al 8, conforme está escrito en Isaías el profeta. Atención, ya solo eso nos dice, se cumplen las profecías. ¿Las profecías cuáles? Todas las profecías que anunciaban el Mesías. Mirad, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan llevaba un vestido de piel camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre, y proclamaba,
Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle, inclinándome la correa de las sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Oigan, qué solemne introducción nos presenta Juan al prepararnos esta predicación, al hablarnos de la predicación del bautismo. Importantísimo subrayar conforme está escrito en el profeta Isaías. Ya les dije, va a presentar el acontecimiento de Jesús como cumplimiento de las profecías. Cumplimiento de las profecías. En segundo lugar, esta primera parte de la preparación nos presenta la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista se identifica como ese que está llamado a preparar el camino del Señor. Vean que la cita de Isaías dice, mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. No es el camino de Juan, no es el camino de Isaías, es el camino de Jesús. El camino de Jesús. Y atención, eso también va a ser muy importante. Si yo les pongo a ustedes de tarea, leerse el Evangelio y subrayar todas las veces que San Marcos nos habla de el camino, van a ver que es extraordinario. Es extraordinario. Aquí se habla del camino de Cristo, ¿verdad? El camino de Cristo. El camino de Cristo. Pero el camino de Cristo se va a convertir en el camino del discípulo. Y algo muy lindo que vamos a ver cuando profundicemos la segunda parte es en el camino donde Jesús enseña a ser discípulo. Yo siempre le digo a la gente cuando enseño Marcos, el camino es la escuela donde Jesús nos enseña a seguirlo. Entonces, se aprende a ser discípulo de Jesús, perdónenme la comparación, no sentados frente a la computadora, escuchando al padre Donald, ¿verdad? No se aprende a ser discípulo de Jesús, ¿verdad? Encerrado en una biblioteca leyendo todo lo que se ha escrito acerca de los evangelios, no. Se aprende a ser discípulo de Jesús caminando por el camino de Jesús. La escuela donde Marcos nos enseña a ser discípulos es el camino. El camino que ya esta primera parte, el versículo 2 nos dice, es el camino de Dios, tu camino, ¿verdad? Juan predica un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo porque era muy normal en la tierra de Jesús, en el judaísmo, ¿verdad? Que se predicara la conversión. De hecho, los judíos tenían muchos ritos, ¿verdad? Muchos ritos, ¿verdad? Que significaban precisamente conversión, arrepentimiento, bautismo, ¿verdad? Inmersión en el río o ablución del agua, echarse agua en la cabeza, ¿verdad? ¿Qué significaba, por ejemplo, como un rito de purificación? Recordemos que siempre, pues, el agua es símbolo de vida, pero es símbolo también de pureza, de purificación. Por eso el bautismo tiene que ver con agua, ¿verdad? Entonces Juan predica un bautismo de conversión para el perdón de los pecados y a él recurre gente, vea que dice de Judea y de Jerusalén. Vean que aquí hay un error para los que no entendían por qué yo digo que quizás Marcos no conoció Tierra Santa. Porque Jerusalén forma parte de Judea.
Y vea que Marcos dice, venían de toda Judea y de Jerusalén, ¿verdad? Eso es como si yo dijera, vienen de todo Cartago y de Guadalupe. Y alguien va a decir, de padre, pero Guadalupe está en Cartago, ¿verdad? O vienen de todo Cartago y de Taras. De padre, pero Taras es de Cartago. De sí, si yo no conozco la provincia, ¿verdad? Tal vez alguien de la zona sur que nunca ha venido a Cartago pueda decirlo, porque no sabe exactamente dónde queda Taras. Entonces ahí nos damos cuenta de que quizás Marcos no conocía muy bien esos elementos geográficos, pero dice, bueno, venían de la región de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados en el Jordán. Atención, la descripción que se hace de Juan el Bautista es la de un hombre penitente, una persona, lo que llamamos una persona ascética, acostumbrada a la penitencia, ¿verdad? El traje sencillísimo y humildísimo de piel de camello, ¿verdad? Y alimentarse con langostas, no piensen en las langostas de la princesa Marina, ¿verdad? No pensemos en eso, son como grillos, como saltamontes que hay en los del desierto, ¿verdad? Que hay en el desierto, y se alimentaba de langostas y de miel silvestre. No pensemos en la miel de abejas, porque en el desierto posiblemente no hay miel de abejas. Pensemos en la miel del dátil. Es esa fruta que parecen como pequeñitos pejibayes, ¿verdad? Que son dulcísimos, riquísimos en el desierto, ¿verdad? Es un fruto tradicional de esa zona y los que hacen turismo a Tierra Santa, pues se vuelven locos comiendo dátiles, ¿verdad? Es la miel de dátil. Cuando se habla de la tierra que emana leche y miel, se refiere a esa miel. Entonces, Juan el Bautista aparece como una persona ascética, una persona, un penitente, ¿verdad? Que busca busca el camino del Señor, ¿verdad? Que está preparando a la comunidad. Viene un detalle que llama poderosamente la atención. Y esto es muy importante tenerlo presente cuando hablamos del Bautista. Dice, detrás de mí viene el que es más fuerte que yo. Ahorita vamos a hablar eso, pero lo que quiero destacar es, y yo no soy digno de desatarle, inclinándome la correa de sus sandalias. Inmediatamente hay gente que dice, ay, es que era tan humilde Juan, era tan humilde que no se atrevía a desatarle las sandalias a Jesús. Cuidado, no se trata de eso. Hay en Israel, en el Israel antiguo, había una ley que decía, que se llamaba la ley del levirato. Ley del levirato. Por ejemplo, yo tenía que casarme con una persona, con una prima, una mujer, la persona que había sido asignada para mí, ¿verdad? La mujer que había asignado para mí. Recordemos que los matrimonios eran matrimonios que se los hacía la familia, los escogían con quien se casaba uno en ese momento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo no podía o no quería aceptar a fulana de tal como esposa, yo podía cederle ese derecho a otro. Entonces vamos a poner con nombres para que me entiendan. Vamos a poner nombres de los que estamos acá. Entonces, por ejemplo, vean, yo, Donald, tenía que casarme con Patricia, ¿verdad? Ya se había arreglado todo para que nosotros formáramos un matrimonio. Entonces, yo no acepto, pero para no hacer quedar mal a Patricia, entonces Oscar, que es Granados, es el primo mío, ¿verdad? Yo soy Solano Granados. Entonces, Oscar Granados dice, bueno, yo asumo tu lugar. Entonces, para significar
que yo le estoy cediendo ese derecho a Oscar, Oscar tenía que o tiene que desatarme la chancleta, desatarme la sandalia. En el momento en que Oscar me desata la sandalia, en ese momento yo le estoy cediendo mi derecho y entonces hay que decir que el verdadero esposo es Oscar. Ya no voy a ser yo, sino que es Oscar porque Oscar me desató la sandalia. Eso es lo que se conoce como la ley del derivato, ¿verdad? Cuando Juan dice, yo no soy digno de desatarle la correa de la sandalia, ¿qué está diciendo el Bautista? Yo no soy el esposo. El esposo es él. Él es el Mesías, yo no. Recordemos que en tiempos de Juan, alguna gente creía que Juan era el Mesías, ¿verdad? Que Juan era el Mesías. De hecho, le mandan a preguntar, ¿eres tú el Mesías? Y Juan dice, no, vayan, díganle a sus jefes que no, ¿verdad? Entonces, ya con esta expresión, no soy digno de desatarle la sandalia de sus correas, Juan está diciendo, yo no soy el Mesías. El Mesías es el que viene detrás de mí, el que es más fuerte que yo. Un Mesías que no viene a bautizar, ¿verdad? Que no viene a bautizar únicamente con agua, sino con Espíritu Santo. Vean que Marcos no se detiene a explicarnos quién es el Espíritu Santo, ni a darnos una clase acerca de la Trinidad, ni nada. Era ya una norma de fe, ya la comunidad creía y conocía la acción del Espíritu Santo, entonces Marcos nada más desde el inicio ya lo menciona, ¿verdad? Entonces, en el ministerio de Juan Bautista invita a la conversión, a volverse de nuevo a Dios, presenta a Jesús como el verdadero esposo, es decir, como el Mesías que viene a cumplir todas las promesas, todas las profecías del Antiguo Testamento. ¿Ok? Vean que una cita tan corta nos da muchísimo, muchísimo de qué hablar. Y nos muestra entonces que el camino de Jesús es el camino que trae el Espíritu Santo. Es el camino que trae y que da, que regala, que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Ok? Si alguno, ya les repito, si alguno tiene una pregunta o algo, con mucho gusto la puede escribir, la puede hacer, ¿verdad? Para ir sacando esas dudillas. Espero que haya quedado claro lo de la ley del derivato y vieran que es curioso porque es la única cita bíblica que aparece en los 4 evangelios y aparece en Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo habla de Juan el Bautista, recuerda este acontecimiento, lo que significa que fue algo que caló profundamente en la comunidad cristiana. Que Juan el Bautista dijera, yo no soy el Mesías, es él. Yo no puedo desatarle la correa, ¿verdad? Porque yo no puedo, yo no soy digno, yo no soy el Mesías, es él el verdadero esposo, ¿ok? El verdadero esposo. Viene el tema de el bautismo de Jesús. Versículos del 9 al 11. Lo leemos. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba de él. Y se oyó una voz que venía de los cielos: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Marcos nos narra el bautismo de Jesús en 3 versículos muy sencillos. 3 versículos que empiezan diciendo, ¿verdad?
o constatando lo acontecido, lo que sucedió. Y sucedió, dice Marcos. Jesús es el que toma la iniciativa. Vino Jesús desde Nazaret de Galilea a ser bautizado por Juan en el Jordán. Jesús es el que toma la iniciativa. Decía que toda la gente acostumbraba o estaba yendo a ser bautizado por Juan. Jesús es el que toma la iniciativa. Vea que San Marcos no nos presenta nada de la negativa de Juan. Si acordemos que los otros evangelios le dicen, ¿verdad? Que los otros evangelios dicen, Juan le dice, ¿cómo voy a bautizarte yo a ti? ¿Verdad? Y Jesús le dice, si no lo hazlo para cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad? Deja ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia, dice el Evangelio de Mateo. Mateo amplía un poquito este detalle, que quizás porque llamaba la atención el hecho precisamente de que Jesús fuera a bautizarse por Juan, porque Jesús no tenía pecados, no tenía de qué convertirse. Entonces los otros discípulos, los otros evangelios aclaran un poquito la situación. Marcos no, simple y sencillamente dice, fue Jesús a ser bautizado por Juan en el Jordán. Y en cuanto sale del agua, veamos este detalle importante. Leamos con atención estos versículos porque dice, en cuanto salió del agua, vio. ¿Quién vio? ¿Quién salió del agua? ¿Quién vio? Jesús. Jesús. Vio Jesús que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba a él. Y se oyó una voz que venía de los cielos: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Vean que en este momento, según San Marcos, no es que el Padre está presentando a la humanidad o a la comunidad a Jesús, como aparece en los otros evangelios, que es la gente la que oye la voz del Padre, o como aparece en la transfiguración, que oyeron la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado. No, aquí es Jesús el que ve y el que oye la voz del Padre que dice, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Un detalle muy curioso del Evangelio de Marcos. Jesús es la forma de que San Marcos nos presenta la conciencia de Jesús. Jesús sabe que Él es el Hijo amado. Jesús sabe que está ungido por el Espíritu Santo. Pero San Marcos lo quiere solemnizar en este momento, que es preparar al ministerio público. Como para decir, no es que Jesús empezó a predicar y se dio cuenta, ay, mira, yo soy el Mesías. Ay, mira qué vacilón, yo soy Dios aquí. No, Jesús ya era consciente de esa situación y Marcos nos lo presenta en ese detalle tan lindo que se da en el bautismo. No es que Jesús no sabía que Él era el Hijo amado del Padre. No, es como Marcos nos presenta en este momento para que nosotros seamos conscientes precisamente que en Jesús el Padre está actuando y que Jesús actúa por el poder del Espíritu, ese Espíritu que va a transmitirnos en el bautismo, porque nos bautizará con Espíritu Santo. Vean que en apenas 11 versículos, ¿verdad? En apenas 11 versículos ya se ha hablado 2 veces del Espíritu Santo. El Evangelio de Marcos es un evangelio completamente neumático. Neumático, neuma, en griego significa espíritu, neuma, ¿verdad? Neumatología es la teología que estudia el Espíritu Santo. No es el neumático de una llanta, ¿verdad? De los neumáticos del carro, no, neuma, ¿verdad? Entonces es un evangelio que nos habla precisamente de la acción del Espíritu, de la acción del Espíritu Santo.
tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Y viene, ¿hay alguna pregunta? No, nada más un comentario de Lied, de la correa de las sandalias. Sí, es algo que llama mucho la atención, ¿verdad? Llama mucho la atención eso de la ley del levirato en Israel, y sobre todo cómo Juan reconoce que él no es el Mesías, y cómo Marcos deja muy claro desde el inicio, al igual que los otros evangelios y que Hechos de los Apóstoles, de que Juan no es el Mesías. Es que parece que en su momento Juan tuvo mucha acogida. Ese detalle de que llegara gente de toda Judea marca la importancia que tenía Juan el Bautista, ¿verdad? Y mucha gente se hizo la expectativa de que Juan podía ser el Mesías, ¿verdad? Juan podía ser el Mesías, y sin embargo, los evangelios dejan muy claro que Juan se reconoce a sí mismo como siervo, ¿verdad? Pero que él no es el Mesías. Ok, viene el último texto, que es las tentaciones en el desierto. Vea que Juan nos presenta solo 2 versículos. A continuación, el Espíritu le empuja al desierto. Tercera misión del Espíritu Santo. Es el Espíritu el que conduce la vida de Jesús. El Espíritu lo lleva al desierto y permaneció en el desierto 40 días. Ya sabemos, ustedes ya están muy acostumbrados al texto bíblico, la importancia del número 40 en la Sagrada Escritura como el tiempo de preparación, ¿verdad? Sobre todo por el hecho de los 40 años en el desierto del pueblo de Israel, ¿verdad? Es un tiempo de preparación. Vea que San Marcos nos está hablando de la preparación del ministerio público. Aquí todavía Jesús no ha hablado nada. Vea que no tenemos absolutamente nada. Ha actuado, pero ha actuado así como muy a lo personal, a lo interno. Vea que ni siquiera la gente ha sido testigo de quién es Jesús, porque la voz en el bautismo no se dirige a la gente, se dirige al propio Jesús, ¿verdad? Y entonces, todavía Jesús no ha dicho absolutamente nada. En el Evangelio, en las tentaciones dice, y permaneció en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. No explica cuáles fueron las tentaciones. San Mateo es el que amplía este texto para darnos a entender las 3 tentaciones, ¿verdad? Que nos presenta Mateo. San Lucas lo presenta de manera, déjeme ver un momentito, ¿verdad? San Lucas lo presenta de manera amplia también, hablándonos de que lo lleva a Jerusalén, al pináculo del templo, que le dice de convertir las piedras en pan y todo eso, ¿verdad? Marcos no, Marcos nada más dice, fue tentado por el desierto. Pero, atención, ya en los versículos anteriores, ¿quién es Jesús? Lean, por favor, váyanse otra vez al versículo 7 de lo que decía Juan, y decía, y proclamaba, detrás de mí viene el que es más fuerte, el que es más fuerte. Cuando más adelante, cuando vemos la parábola, una de las parábolas dice que el diablo o Satanás es el fuerte. Satanás es el fuerte, pero Jesús es el más fuerte. Entonces, se dice que siendo tentado por Satanás. Sin embargo, ya Marcos ha presentado a Jesús como el más fuerte. En este caso, más fuerte que yo, dice Pablo, Marcos, Juan el Bautista, pero más fuerte que Satanás. Entonces nada más dice fue tentado. Marcos no especifica de qué tipo de tentaciones se trata. Y estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían.
una referencia al paraíso, una referencia a la primera condición del ser humano en el Edén, ¿verdad? Donde el enemigo todavía no había entrado. Entonces, a pesar de estar en medio de la tentación, Jesús está entre los animales del campo, los ángeles le sirven. No se deja vencer por la tentación, porque ese estado paradisiaco hace referencia precisamente al estado de plena comunión con Dios antes de que entrara el pecado en el mundo. Entonces, es lo como Jesús, como Marcos, perdón, nos presenta este texto programativo, este texto de el evangelio, de la introducción a preparar el camino del Señor. Tenemos, ok, bueno, parece que algunas personas han tenido problemas con el internet, pero es personal. No, yo no sé la mayoría, pero por lo menos a mí no me ha marcado que haya habido problemas. Espero que todo se haya escuchado. Y si no, pues recordemos que después Jesse nos va a mandar el link donde va a aparecer siempre la grabación. El tema, cada sesión se graba y se les comparte a ustedes a través de la página del INSA, ¿verdad? A través del YouTube del INSA, para que podamos repasarlo. Y también yo después les voy a mandar las presentaciones. Entonces, es la primera página del Evangelio donde nos presenta este ministerio de Jesús. Seguimos un poquito más, ¿ok? Y nos vamos entonces a la primera parte que nos presenta. El Evangelio es Jesús en cuanto Mesías que anuncia o proclama el reino. Que anuncia o proclama el reino. ¿Ok? Entonces, esa es la primera parte. Si ustedes ven, no sé qué edición de la Biblia tienen ustedes, pero en la Biblia de Jerusalén ponen allí en números romanos el número 2 y dice ministerio de Jesús en Galilea, que sería lo que corresponde a la primera parte del evangelio. ¿Ok? En esta vez decíamos, en esta primera parte se va a hablar de Jesús en cuanto Mesías, el que proclama el reino de Dios. Y viene una primera sesión, ¿verdad? Jesús inicia su predicación y se da la actuación de Jesús y la primera respuesta de los fariseos. Este texto, ¿verdad? Nos presenta un primer día en la vida de Jesús. Si nosotros quisiéramos hacernos la pregunta, esas preguntas curiosas que siempre nos hacemos, ¿cómo habrá sido un día de Jesús? ¿Cómo habrá sido un día en la vida de Jesús? Marcos nos presenta precisamente un día en la vida de Jesús y es lo que tenemos en el versículo 14 al versículo 45, ¿verdad? Tenemos que, así rápidamente, después de que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena nueva. Entonces, vea que se nos presenta a Jesús proclamando el reino, proclamando el reino. Jesús predica, es el primer detalle que vamos a encontrar, predica el reino, invita a la conversión y a creer en el evangelio, pero recordemos que en Marcos ya dijimos, el evangelio no es solamente lo que se dice de Jesús, sino que el evangelio es Jesús. Entonces, es una invitación a convertirse y creer en la persona de Jesús, porque esa es la respuesta que el hombre está llamado a dar a la proclamación o a la evangelización. Jesús
predica y el ser humano está llamado a creer, a aceptarlo a Él como el Salvador. Inmediatamente viene el texto de la vocación de los primeros 4 discípulos. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Hasta mañana, si Pues Dios quiere. Chao. Acuérdenme, perdón. Acuérdense, va a tener apagados los micrófonos, por favor, ¿verdad? Tener apagados los micrófonos. Ok, decía que bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, vengan conmigo y los haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando un poco más adelante, caminando, referencia al camino, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. También estaban en la barca arreglando las redes, y al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras de él. ¿Ok? En la primera parte de la vocación de los 4 discípulos. Entonces vean que ahí hay un detalle importante. ¿Cuál es la respuesta que se pide al evangelio? Creer en él. Conviértanse y crean en el evangelio. Eso que Jesús proclama se hace vida en los primeros discípulos como siguiendo a Jesús. Lo siguieron. Se fueron tras él o se fueron detrás de él. Hermanos, el primer detalle importantísimo que se nos da acerca de qué significa ser discípulo es seguir a Jesús. Caminar detrás de él. O que es lo mismo, seguir las huellas del maestro. La única forma de ser verdaderamente discípulos es siguiendo el camino de Jesús. No podemos ir a la par, no podemos ir adelante, tenemos que ir tras él. Tenemos que ir tras él y esto es sumamente importante, sumamente importante. Viene después, Jesús llega a Cafarnaúm, enseña y viene su acción de taumaturgo o el que cura, el que hace milagros, ¿verdad? Nos presenta el milagro del endemoniado, ¿verdad? Nos presenta el milagro del endemoniado, nos presenta la curación de la suegra de Pedro, ¿verdad? Y nos presenta un resumen en el versículo 32 que habla de que Jesús cura a muchos. Y por último, ¿verdad? En el versículo 35, de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración. Todos los discípulos lo buscan, ¿verdad? Y él les dice, tenemos que ir a otro lugar a seguir predicando. Y recorría Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Ahora, en esta primera sesión, ¿verdad? Después de la curación del leproso, hay algo que llama la atención y es lo que está ahí resaltado en azul. El versículo 27, 1:27.
cuando se ve a Jesús, ¿verdad? Enseñando, cuando llega a Cafarnaúm y entra en la sinagoga en este primer día de actividad, enseñaba con autoridad y no como los escribas. Es el versículo 21. Pero más adelante, en el versículo 27, todos quedaron pasmados de tal manera que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una doctrina es nueva expuesta con autoridad. ¿Qué es esto? Es la primera pregunta que aparece en el Evangelio de Marcos. En la literatura de los evangelios es importantísimo cuando aparece una pregunta, porque es la forma de llamar la atención al lector. Vean que se nos presentó un día en la actividad de Jesús, inmediatamente la reacción es, ¿qué es esto? No es algo, ¿cómo lo explico? Cuando comparemos las otras preguntas, vamos a ver algo importante. Vean que aquí es, ¿qué es esto? Ni siquiera preguntan quién es este, ni qué hace, ni de dónde viene, no. Nada más, ¿qué es esto? 1:27. En el capítulo 2 se nos presenta las controversias y las respuestas con los fariseos. Jesús es el Mesías que viene a enseñarnos la ley. Jesús es el Mesías que viene a hablarnos de viene a transmitirnos cómo interpretar la ley. Viene entonces el texto que nos habla del perdón. El texto mete por ahí la vocación de Leví, otro de los discípulos, que es Mateo, ¿verdad? Él se levantó y lo siguió, dice por ahí. Nos habla del ayuno, la comida con los pecadores, perdón. Nos habla del ayuno y nos habla de el sábado. Jesús es el que es el Señor del sábado. Y termina esta sesión con, ¿verdad?, que quieren eliminarlo. Los fariseos, ante tal situación, quieren eliminar a Jesús. Entonces vean esto. Encontramos en esta sesión una pregunta, ¿qué es esto? Y encontramos también una decisión de las autoridades judías, en este caso los fariseos, deciden eliminarlo. Vamos a ver después la segunda sesión, que sería lo que vamos a entrar en la próxima sesión. No sé si todavía el padre Vinicio está o salió, pero quiero confesarles lo siguiente y pónganme mucha atención para evitar inconvenientes. Tengo que confesarles que me equivoqué con el horario, ¿verdad? Me equivoqué con los horarios porque yo tenía otra planificación. La otra semana, ¿verdad? Yo no voy a estar en Cartago. Voy a estar de vacaciones con mi familia en Guanacaste, ¿verdad? Entonces yo dije, no hay problema, me llevo la computadora y doy la clase allá. Pero hablando con el compañero, ¿verdad?, de la parroquia para donde vamos, a Playa Hermosa, me decía que han tenido muchos problemas con la señal y en la casa del clero, allá en Guanacaste, en Playa Hermosa, no hay internet. Y me da miedo jugármela con la del teléfono, porque usted sabe que los datos móviles se gastan rapidísimo, entonces posiblemente voy a tener muy mala señal. Entonces, para evitar, ¿verdad? Para evitar, de hoy en 8 días no tendríamos, nos veríamos de hoy en 15. Pero para no perder el tiempo, les voy a dejar como tarea leerse esta primera parte del Evangelio. Es decir,
detalladamente con esos puntos que les he dado, leerse capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 del Evangelio, hasta el versículo 6, capítulo 1, 2 y capítulo 3, los 6 primeros versículos, ¿verdad? Esa va a ser la tarea. Leerse, entonces el otro fin, la otra semana, si no tienen tiempo, esta horita que teníamos reservada para el curso, lo hacen precisamente leerse ese texto. Y de hoy en 15 continuaríamos con la otra sesión. Igual, si en el transcurso de la lectura algo les llama la atención, algo no entienden, ¿verdad? Entonces, entonces lo escriben la pregunta y me la pueden mandar o para que entonces yo poder contestárselas. Ahora en el chat voy a poner mi correo electrónico, ¿verdad? Que es muy fácil, es Donald Solano, Donald con D al final, ¿verdad? Donald Solano, todo en minúscula, @hotmail.com. Ahora se los paso por el chat, ¿verdad? Para que lo tengan y si alguno quiere hacer algún comentario o mandar mandarme la pregunta, yo con mucho gusto las contesto. Nada más que cuando me manden un mail, ¿verdad? Un correo electrónico, en el asunto pongan curso de Biblia. Porque como yo no los tengo a todos ustedes como contactos en el correo electrónico, entonces los correos de ustedes muchas veces, la mayoría van a llegar a correos no deseados. Yo todos los días reviso también eso, pero entonces ya viendo que dice curso de Biblia, pues lo puedo abrir con toda tranquilidad y con mucho gusto les respondo, ¿verdad? El texto de tarea son los 2 primeros capítulos del Evangelio de Marcos y los 3 primeros versículos del capítulo 3. Entonces, leer Marcos del 1:1 a 3:6, ¿verdad? A 3:6 es lo que hay que leer. Me preguntan por aquí, ¿por qué se le llama San Marcos? ¿Verdad? Otra pregunta es, ¿San Pablo y San Marcos se conocían? Si el Marcos que escribió el Evangelio es el Juan Marcos que nos habla los Hechos de los Apóstoles, claro que Pablo lo conocía porque hicieron viajes apostólicos juntos. Y ese Juan Marcos también conoció a Pedro y le sirvió a Pedro según la primera carta de Pedro. Entonces, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se le llama Marcos? No sé. No sabemos, ¿verdad? Posiblemente por ese nombre de Juan Marcos, ¿verdad? Porque Marcos es el nombre griego, Juan es el nombre hebreo, ¿verdad? Entonces tú dices el nombre griego, ¿ok? Entonces posiblemente, pero sí se conocían, ¿verdad? ¿Ok? Repetir el texto, por favor. Capítulo 1, versículo 1 al capítulo 3, versículo 6. Es lo que hay que leer. Entonces, nos veríamos de hoy en 15 días, ¿verdad? Igual, como hicimos con Salmos, yo tengo tiempo, no, después de este curso no tengo ningún otro, así es que tenemos tiempo para profundizar más. Si tenemos que alargarlo un poquito más, pues con todo gusto lo hacemos, no hay problema y tampoco se va a cobrar más ni nada por el estilo. Buenas noches a todos, muchísimas gracias por su atención y entonces nos vemos de hoy en 15, si Dios lo permite, ¿ok? Buenas Buenas noches. noches. Gracias, padre. Buenas